Bienvenidos a Dream Music Escuela. Mi nombre es Carlos, y en el capítulo de hoy quiero mostrarte la instalación completa de un ecualizador de la marca Fishman en una guitarra clásica Yamaha de la serie CG180. Así que si te gusta la idea, suscríbete y empecemos. En esta ocasión, estaré trabajando sobre esta guitarra Yamaha que nos ha traído un cliente para instalar un sistema de amplificación de la marca Fishman. Para empezar con el proceso, lo primero que haré será ubicar el lugar en el cual se instalará el dispositivo. Es muy importante verificar muy bien que las curvas del ecualizador coincidan con las curvas del contorno del instrumento, ya que dependiendo del modelo del aparato, algunos tendrán que instalarse en la parte superior y otros, como en este caso, en la parte inferior, con el objetivo de que el cierre sea totalmente hermético. El primer paso, como siempre, corresponde a delimitar por medio de cinta de enmascarar el área necesaria para introducir el módulo ecualizador. Esto se debe hacer centrando muy bien el dispositivo. Posteriormente, se realiza una marcación con un bisturí de precisión, para evitar que la pintura se descascare. A continuación, procederé a realizar muchas perforaciones con una broca pequeña, una tras otra, para facilitar el corte. Posteriormente, solo hace falta pulir por medio de diferentes limas para quitar las rebabas. Como paso siguiente, se inserta el módulo ecualizador y se hacen las marcaciones de las partes sobresalientes, como las bisagras y el gancho de ajuste de abertura, ya que son lugares en los cuales hay que profundizar un poco por medio de limas, con el objetivo de que el módulo pueda entrar libremente, y en este caso, abrirse con facilidad para la instalación de la batería, dado que este modelo es abatible y no necesita una segunda perforación o módulo adicional para albergar la batería. Después de verificar que todo calce perfectamente, se procede a hacer las perforaciones para los tornillos de sujeción con una broca adecuada. Posteriormente, solo queda hacer la perforación en la culata de la guitarra, para asegurar el jack que permitirá conectar la guitarra a la amplificación. En este caso, este jack tiene una terminación que permite ser usado como pin de sujeción para la correa. Realizados los pasos anteriores, se procede a tomar la medida que tiene el hueso en el puente, para que cuando se instale la pastilla, poder tener un referente de la altura en la que deben quedar nuevamente las cuerdas. A continuación, se hace una perforación en los extremos de la cuerda 1 y 6, con una broca de 1/8 de pulgada, para poder albergar la barra del micrófono, que en este caso es flexible. A continuación, se introduce desde la parte interna, la barra flexible por el agujero que está del lado de la sexta cuerda, y la punta se introduce levemente por el agujero que está del lado de la primera cuerda. Posteriormente, se vuelve a introducir el hueso, y como se puede notar, este ha quedado mucho más arriba por el espesor de la barra. Así que será necesario profundizar un poco la ranura para que el hueso quede en el lugar que estaba inicialmente. Para asegurar que la altura sea la misma, solo hay que profundizar hasta que la línea que se dibujó al principio quede exactamente en el mismo lugar. Como comprobación adicional, mediré la profundidad con un calibrador, para asegurarme que no haya desniveles.
Realizada esta operación, se vuelve a instalar todo y se procede a asegurar los cables internos, por medio de una brida y la ficha de plástico adhesiva, que generalmente viene con todos estos dispositivos. Esta pieza se debe asegurar en el aro superior de la guitarra, o también en la tapa trasera o fondo, con el objetivo de evitar ruidos parásitos. Finalizado este paso, se retiran las protecciones y se procede a instalar los tornillos, con estas pequeñas piezas de plástico que sirven para evitar rajaduras en la madera. Su instalación consiste en introducir el tornillo haciendo que éste se enrosque en los pequeños agujeros que trae cada una de estas piezas. Una vez terminado el proceso de instalación, aprovecharé para lubricar el diapasón y lubricar los engranajes de las clavijas antes de volver a instalar las cuerdas. En este punto, el trabajo está terminado y solo hace falta realizar una prueba, verificando que el afinador incorporado capte la señal de cada una de las cuerdas. Como se pudo apreciar, el resultado fue todo un éxito, y la instalación ha quedado perfecta. Con esto hemos llegado al final de este episodio. Si este video fue de tu agrado, no olvides suscribirte para apoyarme. Hasta la próxima.